Dios, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Vamos a dar gracias a Dios en oración. Amado Padre, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, necesitamos, amado Señor, hoy ser escuchados por ti, Señor, puesto que queremos decirte, amado Señor, cuánto estamos asombrados por tu obra redentora, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor. Apresura tu reino, amado Señor. Líbranos de nosotros mismos, amado Señor. Ayúdanos a todos aquí hoy, Señor. Cual sea, Señor amado, el motivo por el cual, Dios, no nos concentramos por completo en la adoración a ti, Señor. Sea distracción, enfermedad, cualquier tipo de padecimiento, Señor, cualquier obra de la carne, pecado, Señor bendito, de cualquier tipo, afán, preocupación, lo que sea, bendito Dios, hoy lo depositamos en la cruz del Calvario, Señor. Sabemos que ahí tú lo pusiste, Señor, para estar, amado Señor, libres, para escucharte hablar, amado Dios, a través de la predicación, para poder adorarte, para poder entender, amado Señor, estas cosas, para poder gozarnos de saber que tú nos estás hablando, que a pesar de nosotros, de no merecer, tú eres un Señor lleno de misericordia, que se compadece de nosotros. Te pido por mis hermanos y hermanas, por los niños, por los jóvenes, manténles despiertos, Señor. ¿Qué súbdito se dormiría en la presencia de su Rey? ¿Quién se podría distraer, amado Señor? ¿Quién podría poner su mirada en cualquier otro lugar, sino en el hermoso y precioso Salvador? Ayúdanos a amarte más, Señor. Ayúdanos a necesitarte más. Necesitamos necesitarte, Señor. Por eso te pedimos ayuda, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, para contemplar tu hermosura, tu majestad, tu señorío, tu autoridad, amado Señor, tu poder sobrenatural. Amado Rey, haz milagros entre nosotros de vida eterna, Señor. Pero también, si te place hacerlo, Señor, físicamente sabemos que tú lo haces. Sobre todas las cosas, amado Dios, edifícanos en ti. Exaltamos hoy tu nombre aquí, Señor. Esto se trata de ti, no de nosotros, mas sabemos, amado Señor, que estando tú presente, harás cosas milagrosas, Señor. Gracias, bendito Rey, por estas verdades que han trastornado el mundo entero a lo largo de los siglos, de las cuales tú nos has hecho participantes a algunos de nosotros, Señor, y seguirás haciéndolo, Señor. Damos a ti gracias, te pedimos por los enfermos de entre nosotros, te pedimos por los pastores y misioneros que están trabajando en este país o en otros, Señor. Te rogamos por aquellas personas, Señor, que escucharán. Te pedimos, amado Señor, por la unidad de tu cuerpo en el mundo y porque actives, amado Dios, a aquellos hermanos y hermanas que permanecen en pasividad, Señor bendito. Pon generosidad en tu pueblo, amado Señor, para que la extensión de tu reino sea más fácil. Pon gozo, Señor amado, en aquellos que están sirviendo desanimados al ver un pueblo perezoso y apático a tus cosas. Fortalece al cansado, Señor. Y manifiéstate, amado Señor, a los incrédulos hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. En Él oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Paz de Cristo con todos, hermanos. Estamos estudiando la serie de Hechos, secuencial, consecutiva. Y hemos llegado hoy al capítulo 4, hermanos. Mas, sin embargo, podremos hacer un breve comentario del capítulo 3, que tiene mucho que ver con este capítulo y con el resto, hermanos. De hecho, es una historia realmente consecutiva y secuencial, no porque nosotros le demos ese tono, sino porque lo es naturalmente. Lleva una secuencia perfecta, hermanos. Así que abran sus Biblias ahí y demos lectura juntos, hermanos, a esta escritura.
¿Ya están bien acomodados en sus asientos? Pónganse de pie ahora, hermanos, para dar la lectura juntos a la palabra de Dios. Capítulo 4, vamos a leer varios versículos, hermanos. Podemos leer juntos, o bien si tienes otra traducción, puedes hacerlo en voz baja. Dice así la santa, inerrante palabra de nuestro Dios Trino. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya éste sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído una porción larga, hermanos, mas no podremos, desgraciadamente, compartirla completamente hoy. Así que tendremos una miniserie, hermanos, de esta sección que le hemos titulado Perseguidos por la obediencia a Él. Perseguidos por la obediencia a Él. Y creo, hermanos, que es un título perfecto para este segmento, hermanos, de la Escritura. Pero también, hermanos, es un título perfecto para la vida cristiana de hoy en día de todos nosotros. Porque realmente somos perseguidos por obedecerle, perseguidos por las autoridades, hermanos, perseguidos aún por algunas iglesias, perseguidos aún por la familia, por obedecerlo a Él. Entonces es un título perfecto, y yo creo, hermanos, que esta palabra viva y eficaz, hermanos, más punzocortante que una espada de doble filo, hoy penetrará nuestras almas también y nos va a edificar. El tema del sermón, hermanos, les repito, es perseguidos por la obediencia a Él. Hermanos, la historia de la cristiandad es una historia gloriosa, impresionante, pero también es una triste historia de matanzas, hermanos, una historia de intrigas, una historia de persecuciones, y es iluminada solo por el actuar de minorías que han buscado ser fieles al Señor Jesucristo. Minorías, hermanos, de cristianos fieles que han conocido y siguen conociendo la persecución en grandes extensiones de nuestro mundo actual, en manos de algunos regímenes totalitarios, que exigen una lealtad absoluta que el cristiano no puede ni debe obedecer. Hermanos, los creyentes han conocido
al igual que otros no creyentes, los horrores de la Inquisición y en la actualidad la sospecha, la calumnia, el control y la cárcel, maltratos, hermanos, y muerte, provenientes de poderosos inspirados por diversas ideologías romanas, ateas, gnósticas o agnósticas, islámicas, paganas, neopaganas, comunistas, socialistas y aún familiares, hermanos. Pablo dice, hermanos, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Entonces, si la Escritura dice esto, quiere decir, mis hermanos, que si tú no padeces persecución de ningún tipo, es porque no estás viviendo una vida piadosa en el Señor. No puedes confundir la piedad o la persecución, porque te duele la muela, porque tuviste pesadillas, porque se te acabó el gas, porque tienes frío, porque una persona fue grosera contigo, porque esas mismas cosas las padecen la gente que no es cristiana. Estamos hablando de una verdadera persecución. Gente que te aborrece precisamente por el nombre de Jesús. Gente que te deja de amar porque los exhortas en su pecado. Gente que no te estima porque estás entregándote a la obra. Gente que te reprende cuando estás entusiasmado hablando del Señor y de sus cosas. Esa es la verdadera persecución, hermanos, que se ve en diferentes niveles. Algunos podrían decir, bueno, es que oramos nosotros por los hermanos perseguidos en otros lugares del mundo. Sí debemos de orar por ellos, claro, hermanos, pero también en nuestro país padecemos persecución. Padecemos persecución, aparentemente no. Pero nosotros no podemos pedir un terreno al municipio en un área habitacional en donde se destina un área común y un área para escuelas e iglesia. No podemos pedirle, hermanos. ¿Sabes qué nos van a decir? Que el área está apartada para los romanos religiosos. Nosotros no podemos llegar a cualquier lugar, un pastor, y predicar sin pedir permiso, hermanos. Lo podemos hacer, pero no nos permitirán. Pero si un cura católico romano llega a hacerlo, lo dejan hacer. Hermanos, nosotros no podemos predicar el evangelio libremente en cualquier lugar, ni aún en una reunión familiar, porque algunos se molestarán y te callarán. Hermanos, hay una persecución en nuestro país en un nivel mucho menor, en un grado menor, pero hay persecución en nuestro país, hermanos, de muchos tipos. Y obviamente entre más te entregues, entre más te comprometas, más tendrás. Porque algunos no la ven, no la aprecian y no apoyan o aportan u oran porque no la han experimentado por falta de piedad. Esa es la realidad, hermanos. El apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Los correrán de sus trabajos, hermanos. Probablemente ganarán mucho menos de lo que ganaban por darle tiempo al Señor. Probablemente serán perseguidos por la familia por sacar a sus hijos de las instituciones demoníacas educativas del mundo. Muchas cosas de ese tipo, hermanos. Algunos serán atacados también por decirle adiós a su familia, a sus amigos, a sus vecinos e ir a servir en la apertura de alguna nueva iglesia. Algunos serán atacados aún por las esposas cuando el hermano está mucho más entregado y está dispuesto a abandonarse y servir a Dios. Algunos serán entregados aún a la cárcel y a muchas otras cosas, hermanos, a causa de la piedad. Es una realidad, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, si quieres tener este texto anotado. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y los cristianos, hermanos, somos llamados a la mutua asistencia en el común padecimiento con aquellos que sufren, en la comunión del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 26. Hermanos, la situación de la persecución en la que nació la iglesia o comenzó la persecución en la iglesia no ha terminado ni va a terminar. De hecho, la persecución va a acabar sobre esta tierra cuando finalice el conflicto de los siglos con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Hasta ese momento va a terminar. Yo escucho algunas iglesias que están orando, Señor, que la persecución termine, que los gobiernos sean convertidos para que no nos persigan. Esa es una locura, porque la Escritura está anunciando que entre más piedad, más el cristianismo se extienda, más te comprometas, más persecución va a haber. Obviamente, hermanos, la persecución de los cristianos piadosos es muy diferente a la persecución de los cristianos no tan piadosos. No digo cristianos no piadosos, pero no tan piadosos. Por ejemplo, algunos cristianos somos perseguidos por el trabajo, por ejemplo, o por las deudas. Somos perseguidos a lo mejor por algunas personas
que están dentro de nuestra familia que no piensan igual a nosotros y van todo en contra de Dios. Somos perseguidos aún aparentemente por los pastores que nos exhortan a una vida santa. Somos perseguidos por la misma escritura, hermanos. Es absurdo. La misma escritura que nos llama a una vida santa, una entrega, y somos perseguidos como si fuera un látigo que nos lastima en lugar de que sea una vara y un cayado que nos van a infundir aliento. Es absurdo. Somos perseguidos por la vanidad, por el orgullo, por la avaricia, por nuestro descanso, por la pereza, por la idolatría de nuestra familia, nuestra casa, nuestras cosas. Somos perseguidos por Dios. Es una persecución distinta. Hermanos, dice Mateo capítulo 5, versículos 6 y 10. No vayan, si quieren nada más anótenlo ahí o vayan, como gusten. Que ahora la justicia sufre. La justicia sufre. En la venida de Cristo, hermanos, la justicia reinará. En los cielos nuevos y la tierra nueva, la justicia va a morar, hermanos. Además, la conciencia de la victoria final está puesta en el cristiano de una manera muy borrosa. Entonces, por eso, muchos de entre nosotros no somos capaces de hacer cosas alocadas. Y nos dejamos llevar por el consejo demoníaco que obra a través de la cultura, de la moda, de la publicidad, de la familia y de mi propia mente. Con el no, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ir allá? ¿Cómo voy a ofrendar? Hermano, no vayas a ese lugar, qué peligroso. Hermano, no lleves a tus pequeños hijos a predicar ese lugar, no inventes. Somos, hermanos, un tanto ciegos en cuanto a las cosas de la eternidad, en cuanto a las cosas de Dios. El Señor dice ve, nosotros decimos no. El Señor dice entra ahí, nosotros decimos no, está muy oscuro. El Señor dice no temas y tenemos temor. Es así, hermanos, como nosotros caminamos en la ignorancia constante. Mas si nosotros recordáramos esto, hermanos, podríamos recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. En resumen, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta palabra no es para nuestro negocio, nuestro trabajo. Se ha reducido tanto, hermanos, el poder de la palabra. Tenemos un aumento en un salario y es que soy más que vencedor. Gracias, Jesús. Algo me pasa bueno, hermanos, en lo secular y ¡ay, gracias! Y sí, hermano, en cierta manera tiene que ver Dios, porque nada sucederá si Dios no lo quiere. Pero esas mismas cosas por las cuales nosotros cantamos victoria, invocamos promesas que son para las cosas relacionadas con Cristo, le suceden a los del mundo. Los del mundo también tienen aumentos, los del mundo también tienen éxitos, los del mundo también obtienen cosas, hermanos. ¿Qué decimos entonces? ¿Que Dios entonces está dándoles una bendición especial y particular a ellos? ¿O simplemente es una consecuencia de la supervasta misericordia que Dios derrama sobre justos e injustos? La realidad que hoy en día la persecución cristiana se ha transformado en una persecución de Dios por sus hijos y no del mundo por ser hijos de Dios. Y esto te sucede a ti, a la mayoría de entre nosotros, hermanos. Somos perseguidos por el temor a la entrega. Somos perseguidos por la avaricia y no somos generosos. Somos perseguidos por un sermón que nos lastima y castigamos a la iglesia y no ofrendamos. Somos perseguidos por locuras del diablo, hermanos. Y hoy en día vamos a aprender, hermanos, en estos tal vez 2 domingos o 3 domingos, acerca de lo que realmente es persecución. Y me gusta mucho llegar aquí porque algunos de entre nosotros han platicado conmigo y me dicen, no, estoy siendo severamente perseguido. ¿Por qué? Pues porque no tengo dinero, porque estoy muy cansado, porque me está pasando esto. Hermanos, eso no es persecución. Eso no es persecución realmente, no es lo que está hablando la Escritura, hermanos. Pero bien, creo que la santa palabra de Dios va a ayudarnos hoy, hermanos, y puedes permanecer orando para que Dios nos ayude a todos. Amén. Comenzamos entonces por el capítulo 1, hermanos. Versículo 1, y vamos a ir como es costumbre, desmenuzando, por así llamarlo, versículo a versículo, hermanos. Comienza aquí, podría ser un tema llamado el arresto de Pedro y de Juan. Es muy interesante ver, hermanos, que el ejemplo o lo que sucede con un cojo nos habla muchísimo a nosotros. El cojo quería ser sanado y quería recibir dinero, mas Dios tenía preparado algo para él muy diferente, hermano, muy diferente.
Los religiosos de ese entonces querían recibir al Mesías, un Mesías aparentemente poderoso, un Mesías político que los librara de estar subyugados por el imperio de Roma. Ellos recibieron un Mesías mucho mejor que no reconocieron. De la misma manera nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, somos cristianos esperando algo, pero no precisamente siempre es lo que debemos esperar. Dios tiene preparado algo mucho mejor para ti de lo que tú esperas de Él. ¿Sí crees eso o no? Dios tiene algo mucho mejor preparado para ti de lo que tú esperas de Él. Dios no falla, hermanos. Hablando ellos al pueblo, es decir, están predicando los hermanos ahí otra vez. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos también, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús. Hermanos, si enseñaron, estamos en el contexto de que están predicando la palabra. Están predicando la palabra al pueblo. Y ellos están molestos de que están anunciando a Jesús. Y están anunciando a Jesús resucitado. Eso es chile a sus ojos, hermanos. Y enojados les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Los trabajadores de ahí ya habían salido, hermanos. Y ahí los dejaron. Ya era tarde, dice ahí. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Ojo, el número de los varones. Es Nuevo Testamento, hermanos, y aún las mujeres no eran contadas ahí siempre, ni los niños. Entonces, son como 5,000 varones, más las esposas, más los niños y todo eso. Hay algunos hermanos que pueden atreverse a decir que la cifra era aproximadamente como 12,000 a 20,000 personas las que estaban escuchando, hermanos. Las que estaban escuchando. Una predicación de un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, el jefe de la guardia del templo... Esto se refiere, hermanos, a la fuerza policíaca de aquellos que estaban en el templo, de los religiosos. Es el jefe, hermanos, junto a los sacerdotes de los saduceos. Es el gobierno del judaísmo de ese entonces. Recuerda que hay dos fuerzas policíacas, por así decirlo, la de Roma y la de los judíos. En este caso, el pueblo judío es subyugado de una manera muy discreta por el imperio romano, pero hay una guardia policíaca también, y esos son los que están en el templo. Los romanos tienen la suya aparte, hermanos. Este jefe de la guardia, junto con los sacerdotes y los saduceos, todos vinieron juntos para arrestar a Pedro y a Juan. Lo más probable, hermanos, que estos hermanos están muy cerca de la colina del templo. Están ahí. Y hay muchísima gente. Y lo que sucede aquí es lo típico. Platicaba, nos sucedió en Capilla de Milpillas, nos ha sucedido aquí con otro tipo de autoridad. Hombres armados a llegar a enfrentarnos, a decirnos, está prohibido ahorita, ya no pueden estar aquí, ustedes ya no pueden enseñar. Hay órdenes del delegado de aquí que no se puede, oigan, es un pueblo tranquilo y ustedes están aquí. ¿Haciendo qué, perdón? Estamos haciendo cosas de Dios, vean, estamos tranquilos. Ese es nuestro desorden, reírnos, niños jugar, cantar a lo mejor, orar, cenar. Pero ellos estaban siendo enviados como estos mismos hombres, pero en otro contexto mucho peor, hermanos. Porque recuerden dónde están. Este jefe está ahí junto con sacerdotes, es decir, es el jefe, los sacerdotes, los saduceos, y todos vinieron a él para arrestar a Pedro y a Juan. Hermanos, el énfasis original de esto indica que pararon y agarraron a Pedro y a Juan repentinamente. Ellos están enseñando con la gente asombrada por el milagro del cojo y por la enseñanza, y ellos de pronto llegaron repentinamente. Escucharon el tumulto, gente convertida, probablemente llorando por el arrepentimiento, sabiendo a quién habían colgado en la cruz. Y estos hombres llegaron de repente. Pudiéramos traducir esto, hermanos, como ya basta, tenemos que detenerlos. Vamos, habla al guardia, llama a los poderosos y vamos a detenerlos. Vamos a llevarlos a la cárcel. Fíjense qué interesante cómo esto sí está en el contexto. Mira lo que dice la segunda porción. Dice, vinieron sobre ellos sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que ¿qué? De que enseñaran. Hermanos, los saduceos están resentidos de que Pedro y Juan enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Saben por qué estaban resentidos? Porque los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos.
No creían en una vida después de la muerte, hermanos. Tenían una idea un tanto correcta en algunas cosas, pero en esto se derrumbaba por completo su doctrina, hermanos. Dentro del cristianismo hay algunos que tienen un poco la idea saducea. Sí creen, pero de pronto dudan. ¿En realidad habrá resurrección entre los muertos? ¿Sabes cómo me puedo dar cuenta de esto? Por el compromiso, por la entrega, la piedad de algunos. Porque es imposible saber que vamos a resucitar con cuerpo, con ojos, hermanos, que vamos a estar como ahorita, pero sin pecado, delante de aquel que nos llamaba a hacer algo y no lo hagamos. Es una locura. Es lo mismo que le podemos decir a un hijo cuando le damos instrucciones y él no las hace. Te dije que hicieras y no lo hiciste. Y lo castigamos o lo disciplinamos. O es lo mismo que dice un jefe en el trabajo cuando alguno de sus empleados no hace lo que debe de hacer. Marcos, que no te encargué que hicieras esta relación o este escrito, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué sucederá hablando de la eternidad y de la obra perfecta de Dios cuando el Señor se aparezca y estemos no como ánimas, hermanos, no como fantasmas, sino como un cuerpo, viéndolo a los ojos como de fuego suyos, diciéndole, pues es que Señor, yo interpreté las cosas a mi manera, me parecía demasiado, era muy exagerado, me pedías mucho, Señor, pues es que no, tú sabes que tenía mis actividades, mis necesidades, mis quehaceres. Es absurdo, hermanos. Estos hombres están muy molestos porque ellos están enseñando algo que a ellos les parece que es imposible. Y están muy enojados. Podemos decir, hermanos, que fueron arrestados ellos, los discípulos, los apóstoles, por sospechas de que enseñaban ideas peligrosas. Y las ideas peligrosas eran tales como Jesús fue resucitado de entre los muertos. Hermanos, esto sucede en las congregaciones cuando algunos que vienen y nos visitan, por ejemplo, o algunos que enseñaban distinto a nosotros, escuchan la verdad. Supongamos que mi hermano Julio ha enseñado erradamente la escritura y su esposa y sus hijos están aquí y de pronto desde el púlpito se enseña una cosa que es bíblica, que es diferente a la que el hermano decía. Si hay humildad en él, recibirá y dirá, hijos, esposa, perdón, me equivoqué, les enseñé mal, pero ahora entiendo. Pero si no hay humildad, dirá, está equivocado, mira nada más, y lo que dice está mal. Y si hubiese posibilidad de hacer otra cosa más, la haría en contra de mí. Eso sucede, algunos se van de la iglesia porque su pecado es exhibido. Y en lugar de decir, oh Señor, me has hablado, es increíble que me conozcas, aún en la intimidad de mi alcoba, y me hables, se resienten. Y si fuese posible, hermanos, y si estuviera oscuro y hubiera un puñado de piedras en medio de tu silla, probablemente agarrarías una y la aventarías. Al cabo nadie va a saber quién fue. Hay resentimiento. Estos saduceos son los hombres más, hablando de la sociedad, más importantes. Hemos dicho antes en la serie de Marcos, ellos estarían en la revista People, en la portada. Los saduceos, wow, todos lo saben. Son importantes en la política y en la religión. Y estos hombres están quedando en vergüenza porque en la enseñanza de los apóstoles, pescadores, hombres sin letra, judíos del montón, están dándoles una enseñanza bíblica a ellos, hermanos. Y están hablando de la resurrección. Y el mismo espíritu que tienen es el espíritu por el cual colgaron a Jesús en la cruz del Calvario. Claro que lo hizo Dios por su consejo determinado, pero hemos resumido esto, hermanos, que ellos lo hicieron en su propia maldad. Entonces, estas ideas que a ellos les parecían grotescas, erradas, son la idea bíblica de la resurrección. Las ideas que se predican en los púlpitos, hermanos, acerca del pecado, aunque la salvación es por gracia, sigue siendo una horrenda verdad. Hermanos, no podemos confundirnos que porque la salvación es por gracia, nosotros podemos seguir siendo rebeldes en nuestra manera de vivir y no entregarnos al dueño de nuestra vida. Es una tontería, porque el que sigue pecando deliberadamente después de tener la verdad clara, ya no hay sacrificio alguno. Hay una horrenda expectación de juicio y de hervor. El pecado sigue siendo pecado y el pecado sigue siendo horrendamente pecaminoso y abominable a los ojos de Dios. Y resuman esto, hermanos. Pecado lo podríamos llevar hasta un punto simple y sencillo, que es rebelión en contra de Dios. Ser rebeldes a Dios. No quieren, pues yo no he matado ya, yo ya no me drogo, yo ya no soy prostituta, yo ya no soy homosexual, yo ya no mato, yo ya no secuestro. No, hermanos, eso es obvio. Porque aún una persona que va a un grupo de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos o del que sea anónimo, hermanos, va a tener un cambio en su vida. El que va al psicólogo, hermanos, va a tener un cambio moral en su vida también. El que va al psiquiatra medicado también va a tener un cambio. Pero este asunto es distinto.
Este asunto es un cambio radical. Hay vida dentro de los creyentes, hermanos. Hay vida dentro de los creyentes. Entonces estos hombres quieren arrestar a los discípulos porque los discípulos están hablando la verdad y esta verdad va en contra de la verdad que ellos están enseñando. Y ahora lo peor de todo es que la verdad de la que están hablando se llama Jesús y este Jesús fue asesinado por ellos. Imagínate. Hermanos, los judíos de hoy en día, porque sé que algunos de aquí todavía traen la idea de que Israel somos nosotros y esas cosas, los judíos de hoy en día siguen creyendo que nuestro Jesús no ha venido. Digo, no es el Mesías. Están esperando todavía en el muro de los lamentos a un Mesías. ¿Por qué? Porque desde sus antepasados no quisieron reconocer que en realidad ellos colgaron al Mesías prometido. Imagínate, ¿no? Ellos son los doctores, ellos son los maestros, ellos enseñan acerca del Mesías, están esperándolos, todos los salmos hablan del Mesías, de su venida, viene y lo matan. Imagínate qué nivel de humildad para llegar a decir, oigan, el que esperábamos, nosotros lo matamos. Wow, hermanos, no lo quieren aceptar, así como tú no quieres aceptar tu pecado, arrepentirte, invocar a Dios. Hermanos, esto les causó tanta furia, que dice la porción C de nuestro capítulo, que los echaron en cárcel. Los echaron en cárcel, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo, os anunciasen a Jesús, la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Les echaron mano es importante, los golpearon, los maltrataron, hubo un tumulto, hermanos, literalmente. Hoy en día hay, para que tengan mucho cuidado, en Facebook, en las pestañas de inicio, yo sé que algunos no le ven tanto daño al Facebook y sus hijos tienen Facebook, pero ahí en las pestañas de inicio, aquí hay un cuadrito nuevo, o tiene poco, que tiene el signo de play, de iniciar, y es videos. Y la mayoría de los videos que hay ahí es acerca del maltrato, de asesinato a ladrones, a gente que hace daño. Pero hay tanta furia, hermanos, que el pueblo se junta. Casi todos los videos o tienen contenido pornográfico o tienen contenido de violencia. Los que los han visto no pueden dejar mentir. Y esos videos se ve como el odio en las personas sobre una persona que roba. Pero es tan demoníaco que están asesinando a un hombre que robó. Hermanos, no quiero poner niveles de pecado, pero ¿qué es peor, robar o matar? Si no se pongan piadosos y digan, no es lo mismo ante los ojos de Dios el mentiroso. Estamos en aprietos entonces, horribles. Pero la realidad, hermanos, que ellos están justificando asesinar por un ladrón. Por robar una moneda, por robar un celular. No digo que roben y que no pasa nada, pero hermanos, están matando a una persona que roba. Y los matan con tanta saña y violencia que en verdad no creo que muchos soporten ver el video hasta el final. Esto mismo es el ambiente que se está percibiendo en este entonces. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, están proclamando el Evangelio verdadero en medio de un lugar en donde los odian. Donde odian a Jesús. En donde lo acaban, hermanos, 40 días antes de asesinar. ¡Qué valor! ¡Qué osadía, hermanos! ¡Qué amor por el Señor! Estar actuando en contra a su naturaleza humana que dice no. Es la misma que te dice a ti cuando vas en el transporte o en la calle o en la carnicería o en la tienda con los vecinos. El Espíritu Santo dice, predícale el Evangelio, predícale el Evangelio, predícale el Evangelio. Y tú, ay no, qué vergüenza, qué pena, las piernas me tiemblan. Y eso que no te van a matar. Oh, pastor, casi me animaba, pero no. Ay, eso no me lo vengas a decir a mí porque hasta corajito me da y me haces pecar. Porque estos hermanos estaban predicando el Evangelio en medio de una situación horrible. Horrible, hermanos. Ahí matan a los profetas. Ellos están profetizando. Ellos son profetas de Dios. No en cuanto a profecías nuevas, como hoy en día muchos se ponen el traje de profeta. Es una locura del diablo. Profetas son aquellos que anuncian con veracidad, con coraje, con valentía y con amor la palabra de Dios. No que añadan cosas nuevas, hermanos. Pero estos hombres están ahí. Y es tanta la rabia que los ponen en la cárcel hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Hermanos, estos hombres están siendo odiados por enseñar la verdad y por haber sanado a un hombre cojo. Hazme el favor. El cojito está ahí brincando, alabando a Dios. Y estos hombres están enojados. Nosotros nunca lo pudimos sanar. Nosotros nunca llamamos la atención del pueblo como ellos lo llamaron. Hermanos, ellos decían, nosotros somos un poder. Vean nuestro templo.
vean nuestros estudios, vean nuestra categoría. Y estos mequetrefes, humildes, miserables, están ganando miles de personas en un día. No lo toleramos. Es lo que sucede, hermanos, con algunas pequeñas iglesias o algunos pobres pastores y predicadores que la gente estima poco. Es lo mismo que pasó a Jesús. ¿En qué iglesia estás? No, una iglesia bien chiquita, pues no crece, quién sabe por qué. ¿Mides el poder de Dios por el número de personas en la iglesia? No, hermanos, medimos el poder de Dios, la veracidad y la trascendencia eterna, hermanos, por la predicación de la palabra fiel, aunque fuéramos 5 o 6. Poder como no tienes una idea, aún para que el mundo tiemble por el poder de una pequeña congregación entregada para la gloria de Dios, sin importar el número de personas. Estos son 2 nada más, hermanos, los que están ahí valientes. Hay más atrás de ellos, pero estos 2 hermanos son los que han dicho. Dice Jesús, dice Pedro, que lo que vio, no me calles, dirá adelante, lo que vi, lo que oí. Juan lo dice con más pasión, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos al verbo tocante de vida. Estuvo con nosotros, frente a nosotros, la vida se nos ha manifestado. ¿Cómo que la vida se manifiesta? Sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos tocado. Escuché su corazón en la mesa, en la última cena. Un anciano en cárcel, maltratado, hermanos. Dice la historia que probablemente le quemaron una olla con aceite. Es muy probable que su cuerpo estaba lleno de cicatrices por quemadura de aceite. Es un hombre que podría callarse la boca y ser echado fuera de la cueva donde estaba él ahí exiliado. Pero no, sigue escribiendo las verdades que causaron que él estuviera exiliado en Patmos. ¿Qué sentido tiene? No le pagan, aparentemente su Dios lo ha abandonado, está sufriendo de lo peor y sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando de lo mismo. Hermanos, esto sucede. Hay un visor de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros vecinos que está esperando que algo malo nos suceda. ¿Sabes para qué? Para decirnos, ahí está, mira tu Dios, mira a lo que te exhortó el pastor, a ir allá a predicar, hermano Carlos, a Capilla de Milpillas todos los domingos. Ya chocaste, ya viste. Oh, mira, y los que están yendo allá, ay, su hijo ya se enfermó. ¿Ya viste? Su hijo se enfermó. Te digo, estás equivocado, estás mal. Persecución demoníaca. A querer bajar el ánimo. Hermanos, estos hombres no están en una condición de que el templo les fue conferido. No tienen unos tesoros ahí a un lado. Están sin nada, en un lugar en donde probablemente los van a matar, hermanos. Ellos están pensando en eso. No creas que se sienten tan protegidos que están en una cápsula impenetrable en donde no les van a hacer daño. Ellos saben que pueden morir. Y esto no fue un mes, no fue un año. Esto duró más de 30 y tantos años. Este apóstol, hermanos, todavía, más años, todavía está en la isla de Patmos, exiliado por predicar a Cristo, marcado de su cuerpo, anciano, muy cansado, predicando lo mismo a pesar de cómo le ha ido. ¡Qué bendición tan grande! Y nosotros que nos preocupamos, yo creo que ya no voy a servir, yo creo que ya no voy a ir, yo creo que ya no voy a hacer, porque no, nos está yendo pero peor, cada vez mal en peor. Ay, hijo, tan bien que estabas, tan bien que ganabas, tan bien que te iba, y ahora ve nada más, ni zapatos traes. Todo lo que te dan, hasta tus calzones te regalan. ¿No te da vergüenza? ¿Y Dios por qué no te responde? Hijo, no es para tanto. Hijita, no es para tanto. No te lo tomes tan en serio. Ya Jesús ya lo hizo. Absurdo, demoníaco. Es la realidad. Estos hermanos están en este contexto horrible, hermanos. La fuerza política encima de ellos. La fuerza religiosa encima de ellos. La gente encargada de llevar el control y la autoridad del templo encima de ellos. Un milagro del cojo, conversión de miles de personas y aún así encima de ellos. Sin dinero, sin comida, sin nada. Y dice la siguiente porción, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Hermanos, normalmente esto sería una experiencia para intimidarlos. Podríamos decir, no los dejes salir, déjalos ahí en la cárcel. No les damos de comer, no les des de comer, no les des nada, que aprendan la lección. No sabían el Dios que estos hermanos conocían. Nada los iba a detener, porque ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos lo vieron en la cruz, caminando por su propia voluntad, lo vieron resucitado y lo vieron subir al cielo. Ellos lo estaban esperando.
Juan, no pares, puede llegar en cualquier momento que nos vea haciendo lo suyo. No frenes, no frenes. Los van a meter a la cárcel, no importa. No importa, gloria al Señor. Déjalos una noche completa para que aprendan la lección. Esto sucede, hermanos, aún en la iglesia sucede. ¿Sabes que han castigado iglesias, hermanos? Cuando hay una predicación que exhorta la vida de aquellos que son los que ofrendan generosamente. ¿Ofendes tu vida y tú no ofrendas en la iglesia? Para que aprendan, ahora no voy a ofrendar. A ver cómo le hacen. ¿Sabes que este espíritu sigue vivo? Quítale ahora lo que le das. No le ayudes para que vea a ver si es cierto, a ver cómo le hacen. ¿Sabes que sigue habiendo maldad, hermanos, muy pecaminosa? No hablo de la maldad de nosotros naturalmente hablando, sino hablo de una maldad que es provocada por el celo de aquellos que están caminando en obediencia. Que nos quiten todo. Todo, hermanos, que nos dejen desnudos. Para que aquellos que se atrevan a llegar a este punto impacten a todos los demás que no se atreven ni a abandonar un lugar de vivienda, un trabajo, una familia, un entorno, por sus necesidades idólatras. ¿Cambiarme de casa por la iglesia? No, hombre, hermano, no, jamás. ¿Cómo? No, ir hasta allá, no, es idolatría, hermanos. A sí mismos. Entonces, pues bueno, encarcélenlos. Y los encarcelan, hermanos. Y esto tendría que ser una experiencia de intimidación para Pedro y para Juan. Arrestados por oficiales resentidos, la gente gritando, la mayoría creo que en ese lugar están llorando, pero saben que no tienen el valor suficiente como para apoyarlos, porque saben que los pueden matar, hermanos. Estos hombres son asesinos ya. Hemos leído que mataron al autor de la vida. ¿Qué les cuesta matar a los creados por el autor? Son oficiales resentidos que, como en el mundo, quieren quedar bien con las autoridades. Si la autoridad tronaba el dedo y le hacía una seña, ellos se ensañaban en contra del maltrato de ellos. Son tratados bruscamente. Esta es la frase, les echaron mano. Otra traducción dice tratados bruscamente, y otra traducción más actual dice tratados violentamente. Violentamente, amenazados. Amenazados. El versículo 21, me adelanto un poco, pero no voy a llegar hoy ahí. Dice, ellos entonces les amenazaron, los amenazaron, echados en cárcel. Hermanos, el ambiente es horrible. El ambiente también es intencional para darles miedo. Es para que dejen de predicar. Pero lo que no sabían, hermanos, es que aún este ambiente y estas cosas estaban en el decreto de Dios. Estaban en él. Predicaba en León. Si pueden, vean ese estudio, hermanos, de la iglesia de León. Predicaba del apóstol Pablo, encarcelado. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Timoteo, en mi primera defensa todos me abandonaron. Lo lees y dices, bueno, lo abandonaron. 30 y tantos años de ministerio. Anciano de 70 años. Golpeado, herido, cansado, sin hambre, con hambre, con frío. En una cárcel ya no va a salir. Y dice, todos me abandonaron. Y podrías decir, espérame, el apóstol Pablo, abandonado, más de 30 iglesias, no sé cuántas miles de personas. ¿Cuántas personas cuando llegaba el apóstol Pablo a visitar su iglesia? Apóstol, bienvenido, le hicimos de comer un pescadito, pase usted. Y en el momento de cárcel, lo dejaron solo. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por predicar a Cristo, por ser cristiano, por ser piadoso. ¿Por qué, Señor, permites que tu santo apóstol esté padeciendo eso? Pobre, golpeado, anciano, abandonado. ¿Por qué? Porque si eso no hubiera sucedido, tú y yo no aprenderíamos del apóstol Pablo. Tú y yo no entenderíamos. Tú y yo no entenderíamos. Eso sirve para darnos testimonio. Sufrimiento, hermanos. Para dar testimonio a nosotros los tibios. ¿Cómo es posible? Oh, ya estoy entendiendo. Es parecernos a Jesús, es andar como Jesús anduvo, es sufrir como Jesús sufrió. El ambiente es intencional para dar miedo, pero el Señor, nuestro Dios, estaba gobernando esto para que tú y yo hoy lo leyéramos. Para que tú y yo hoy conociéramos lo que hace una fe verdadera en los hombres verdaderos de Dios. En los que son perseguidos por obedecer, hermanos. Perseguidos por obedecer a Dios. No perseguidos por obedecerse a sí mismos. Perseguidos por obedecer, es como chocante, es la idea como absurda del mundo. ¿Cómo es posible que si sirven a Dios esté pobre?
¿Cómo es posible que pastores en todo el mundo están batallando, hermanos, para conseguir dinero, para vivir o para pagar? ¿Cómo es posible que misioneros están siendo alimentados por sus propios enemigos? ¿Cómo es posible? Para que dimensionemos la cantidad de pecado que hay en nosotros, asquerosidad de pecaminosidad que hay en nuestros corazones, hacerles mal a los que hacen un bien. Decía el hermano Leonard Ravenhill, hoy en día aún las personas gastan más en alimento para sus mascotas que para la obra misionera. Gloria a Dios, hermanos, que nos ha anunciado esto. Este versículo 21 que te enseñaba menciona más amenazas en el griego y en el inglés, y dice más, hermano, no dice únicamente amenazas, sino dice, respiraban un sinnúmero de amenazas. Más amenazas, dice otra traducción. Entonces, escucha, si había más amenazas, entonces estamos entendiendo que debía haber habido amenazas anteriores. ¿Estás de acuerdo? Más amenazas, entonces había otras amenazas ahí. Una traducción, hermanos, hoy contemporánea sería, si siguen predicando, los vamos a arrestar y los vamos a golpear hasta matarlos. Si siguen predicando el evangelio, los vamos a arrestar y los vamos a golpear. Si siguen predicando, vamos a lastimar a sus familias. Si sigues predicando, mi amor, te voy a abandonar. Si sigues predicando, hijo, te voy a dejar de ayudar. Si sigues predicando, te vamos a abandonar, te vamos a dejar, no cuentes con nosotros. Hermanos, en apariencia siempre el cristianismo, es decir, el movimiento de los discípulos, porque hoy en día todo se le llama cristiano, mientras tengan un letrero que diga iglesia cristiana, una Biblia y una camisa que diga yo amo a Jesús. Pero en realidad el contexto de esto es una mentira, hermanos. El verdadero cristianismo es el movimiento de discípulos. ¿Y por qué digo movimiento? Porque los verdaderos discípulos están en movimiento constante. Un verdadero discípulo tiene que predicar el evangelio porque sabe qué pasa si las gentes mueren y escuchan el evangelio. Un verdadero discípulo va a estar mortificando su pecado. Un verdadero discípulo no va a permitir por nada del mundo que pecado haya enfrente de él sin reprenderlo, aunque sabe que los demás dirán defensas, aunque aparentan piedad. Un verdadero discípulo hablará la verdad sin importar que lastime, aunque los demás digan, no, mira, no tiene amor. Ayer compartí algo en el Facebook, en mi estudio, y es curioso, hermanos, pero si hoy yo les dijera a todos ustedes en un tono alto, con un poco de aparente coraje, congregación insensata, lo he hecho antes en otro contexto, pero si lo dijera así, la mayoría de ustedes dirían que no tengo amor y se irían de aquí. Cuando el apóstol Pablo lo llegó a hacer, cuando el apóstol Pablo llegó a echar fuera a varios hombres por su pecado, cuando el mismo Señor Jesús a los que eran su pueblo los cortó y los secó. El verdadero discípulo, hermanos, no tendrá temor sino únicamente al Señor, solo a Él. Aunque se enojen, se disgusten, le escupan, lo golpeen, lo traten mal, no lo estimen, gloria a Dios, porque todos esos padecimientos verdaderamente serían a causa de Jesús. El movimiento de los discípulos de Jesús siempre en apariencia es muy débil, pero en este inicio, hermanos, ponte a pensar, es una multitud de personas judías que el judaísmo hasta hoy está en contra del cristianismo. Para mí no puede existir el judío mesiánico a menos de que sea judío de nacionalidad convertido al cristianismo, pero es una locura que dicen judío mesiánico, o sea, conservan el rito de la ley y son cristianos. La locura, el cumplimiento de la ley es Jesús. Pero en este entonces eran poquitos hermanos, que aún no entienden bien que ya no son ellos judíos en religión, pero están comprendiendo, porque ahora el cumplimiento de todas las profecías que se señalaban a Jesús se ha hecho. El fin comenzó, el Mesías prometido llegó, y ellos comienzan a discernir. Saben que el único mensaje que la gente necesita escuchar es que Jesús murió, resucitó y pronto vendrá. Hermanos, son pocos, son inexpertos en liderazgo, eran mandados a no pelear, no eran militantes. Estaban en contra de las instituciones que habían existido por cientos de años. No iban a obedecer la religión, ni iban a obedecer al gobierno político.
Si nosotros llegamos y somos pronto puestos ahí y nos dicen, ¿a cuál religión sigues? ¿A cuál seguirías? ¿A la del puño de personas que parecen en apariencia tener la verdad, o a unos pescadorcillos sucios, salidos de lo oculto, tal vez no muy bien alimentados del todo, hermanos, y esas cosas que no das ni un peso? Lo más seguro que por nuestra carne nos vamos a donde aparentemente está todo bien. Porque en apariencias el cristianismo no llama la atención. Una de las locuras con las que me enfrenté de un hombre de la luz del mundo era que me decía, a ver, muéstrame tu templo y te muestro el mío. Muéstrame tu templo, ¿a poco tienes un templo como el mío? No, pues ustedes no son nada, son hombres que los mueve cualquier doctrina. Nosotros sí, ve nuestro templo. Su templo es lo que da testimonio de ellos. Hermanos, lo que da testimonio de la iglesia de Cristo es Cristo mismo, como el fundamento de nuestra fe. Lo que da testimonio de nosotros son personas que se entregan a sí mismos, renuncian a sí mismos, a sus placeres, a sus deleites, a sus vanidades, a sus descansos, y se entregan. Eso es lo que da testimonio. No personas cansadas, cabizbajas, llenas de pretextos, que vienen a darle cuentas al pastorado, como si el pastorado fuera el que los va a supervisar y va a aprobar. ¡Qué absurdo! Lo que da testimonio son vidas de hombres y mujeres valientes, que en realidad, hermanos, que en realidad mueren para vivir en Jesús. Esto es terrible, hermanos. Hay un comentarista que yo estudio mucho acerca de lo que él recibió de revelación del Señor en la Escritura, y dice que de hecho, Hechos capítulo 4, versículo 1 al 6, enlista por lo menos 11 diferentes grupos o individuales de estos que se oponen a estos seguidores de Jesús. 11 mínimo, hermanos, de gente que se opone. Número 1, grupos, hablando de grupos. Los sacerdotes es un grupo. Los saduceos es otro grupo. Gobernantes es otro grupo. Los ancianos es otro grupo. Los escribas es otro grupo. Y otros de la familia del sumo sacerdote. Gente avara, gente religiosa, gente legalista. Y todo este grupo, hermanos, es muy tremendo reconocer que es el mismo grupo que llevó a Jesús a la cruz y que le gritaba y que le escupía y que le daban bofetadas. Son los mismos, hermanos. De hecho, yo puedo imaginarme a los apóstoles temblando como cuando nos ha enfrentado Satanás a través de alguna persona. Yo he temblado, hermanos, enfrentándome a algunas personas que evidentemente están siendo usadas por el mismo Satanás. Pero estaban ahí predicando. Estaban ahí predicando, hermanos, respirando amenazas de muerte de unos confirmados asesinos, no de algunos que a ver si nosotros cuando vamos a predicar en algún lugar público oramos, Señor, cúbrenos del mal, Señor, líbranos. No sabemos si algo va a pasar, no sabemos si alguna señora endemoniada llegará y me gritará, estás loco, tú no eres un predicador de Dios, no predicas amor. Nos ha pasado, hermanos, o personas gritándonos aquí en la cara, o peleándonos de frente ahí por predicar. Eso es, quién sabe y pase, Dios quiera no, pero en este caso ellos saben que están frente a asesinos del mismo Señor Jesús. Y son muchos los que están ahí, sacerdotes, saduceos, gobernantes, ancianos, escribas y otros muchos de la familia del sumo sacerdote, dice el versículo 6 del capítulo 4. Ahora, individuales, no de grupos, el jefe del templo, que es un perverso hombre ahí, hermanos. Anás, el sumo sacerdote. Caifás, Juan y Alejandro. Que Juan y Alejandro son tremendos hombres también que los odian, hermanos. Y ellos, lo que están diciendo, lo que el Señor nos dice aquí enlistándolos, están declarando, tenemos poder. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Ustedes quiénes son? Si ustedes están predicando, ¿quiénes son? ¿Quién les dio la autoridad? ¿Por qué lo están haciendo? Si ustedes predican hasta hoy es porque nosotros lo hemos permitido. Hermanos, es lo que estamos respirando, aunque por el pecado muchos de ustedes ignoran. Estamos ya esperando que de pronto en realidad ya no permitan predicar. De hecho, la ley
ha sido ya aprobada para que nosotros, al mencionar el homosexualismo como un pecado y una ofensa en contra de Dios o un agravante a la ley, seamos a lo mejor encarcelados o una falta administrativa, no sé cómo lo manejen. Porque la ley dirá, si yo te dije que no lo hagas, ¿por qué lo haces? Y yo lo seguiré predicando, no por tentar a Dios, hermanos, sino porque es su palabra y dice que la predique. Homosexual, te irás al infierno si no te arrepientes. Lesbiana también, pero también el mentiroso, también el hipócrita, el idólatra, el celoso, el iracundo. Todos los que no tengan a Jesús, no es únicamente seccionar al homosexual como algo mucho peor. Pero es la verdad. Y ellos están diciendo, tú no puedes predicar. Es lo que nos sucedía en la capilla de Milpillas con los hermanos, ¿no? Es que ustedes no pueden. Bueno, oficial, si tú nos dices que no podemos, ahí sí no te vamos a obedecer. Porque nosotros vamos a obedecer primeramente a Dios antes que a ti. Hubo entre risas y entre no, porque en realidad la persecución no es tan intensa hoy en día. Pero estoy seguro que algún día sucederá. Y espero que suceda, hermanos. Es más que gozo que Dios nos diera el privilegio a todos de morir como mártires. Eso indicaría que en realidad nuestras vidas fueron entregadas a su dueño oportunamente. ¡Qué glorioso, hermanos! Aunque algunos dicen, cállate. Platicaba con el hermano Daniel, mi padre, allá, mientras hacía el rótulo hermoso que nos hace los domingos, para gloria de Dios. El pastor John Piper ora en su congregación y dice, llorando, porque es apasionado el hermano, Señor, envía prueba a mi iglesia para que sean salvados. Enférmalos, Señor. Llévate a algunos de ellos que sean salvos. Empobrécelos, Señor, para que sean salvos. ¿Qué diríamos algunos de nosotros? Qué loco estás, cállate. Bendícenos, Señor. Danos abundancia. Tennos sanos. Danos trabajo. Porque somos idólatras, hermanos. Pero sabemos que la persecución, la angustia, la humillación, la necesidad va a producir alabanza. Señor, ahora sí entiendo. Señor, ¿y sabes en qué yo me glorío en el Señor Jesucristo? En que sé que si estas palabras que anunciamos desde este púlpito, y el de Capilla, el de León, el de Cuernavaca, hermanos, y el de todo el mundo, están siendo predicadas, es porque el Señor quiere que en su momento tu vida dé el fruto que tú no quieres dar. Porque su palabra es tan poderosa, y Dios es tan sabio que dos cosas: su palabra es poderosa y va a hacer su obra en ti, aún en el hecho de tu muerte. Y la otra, es tan sabio que sabe que si nos permite a los predicadores y pastores ver fruto, nos vamos a vanagloriar y vamos a pensar que nosotros tuvimos algo que ver en ese cambio. Que Dios no me lo permita. Mejor que lo veamos allá en el reino de los cielos y nos preguntemos, ¿llegaste? Pastor, estás aquí tan enojón cuando predicas. Es por gracia, hermanos, por medio de la fe, pero una fe que va a ser manifiesta, no únicamente hablada, como los fariseos, los saduceos, los religiosos. Soy de Dios, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, asesinándolo. Hermanos, esto es con obras visibles de entrega, de muerte, hermanos, para vivir para Él. Estos hombres los detienen y les dicen, cuando sea que nosotros queramos, los vamos a arrestar y los vamos a llevar a la cárcel. Y como ustedes están enseñando una blasfemia, que Jesús es Dios, los vamos a matar también. Sería una buena traducción, hermanos. Después dice la siguiente porción, hermanos, del versículo, me perdí aquí, del capítulo 4. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, esto tiene mucho sentido, habían oído, recibido, creyeron, no únicamente escucharon. Creyeron, dice ahí, ¿verdad? Y el número de los varones era como 5,000. El número de los varones, hermanos, a pesar de la oposición en contra del evangelio, el número de los cristianos seguía incrementando. Estaba creciendo. 5,000 de 3,000 que habían sido contados la última vez en Hechos capítulo 2, versículo 41. 5,000, es decir, 2,000 más, hermanos, se pusieron en el grupo.
Es increíble. Es decir, la oposición no estorbó a los verdaderos oyentes del Evangelio. Ni lo que iba a suceder, la pobreza. Recuerda que la persecución no únicamente era contra ellos, sino contra sus bienes. En ese entonces la autoridad religiosa era capaz de llegar y sacarte de tu casa y quitarte tus bienes y dejarte ahí, diciendo que lo iban a ofrendar a Dios en el templo. Creció. La oposición no estorbó. Más adelante estudiaremos esto. Parecía que los mataban y se reproducían como plaga, como lama. En lugar de terminar, los mataban y seguían creciendo. Porque creían en Jesús, hermanos, como lo más asombroso que alguien pueda tener frente a Él. Hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 4, muestra algo asombroso. Muestra que las muestras de poder, las amenazas, la intimidación, el odio y cualquier cosa, armas, muerte, aún sangre alrededor de ellos, hermanos, todo es inefectivo para los verdaderos creyentes. Más personas comienzan a seguir a Jesús. Algunos de los miedos de muchos pastores, supongo, hermanos, cuando oramos de noche por cada uno de ustedes, porque es algo que el Espíritu Santo hace. Naturalmente yo he ido a dormir y el Señor de madrugada me levanta y mi esposa ya me tiene ahí como un bulto. Se ha caído 2 o 3 veces ahí conmigo en la oscuridad, tropezando. Pero me levanta a orar, hermanos, el Señor, por cada uno, y si olvido a alguien, creo que de nuevo otra vez lo hago. Trato, hermanos, de hacerlo. Pero uno de los miedos más grandes para nosotros, creo que es pecaminoso y es un tanto inadecuado también, hermanos, en otro sentido, es que tenemos miedo de que el padecimiento, de que la pobreza, de que la falta del dinero, de salud, la muerte de algún ser querido los aparte del camino. Pero tenemos que entender en la Escritura, hermanos, que las amenazas, la pobreza, la enfermedad, la muerte en los verdaderos creyentes es inefectivo para bajar su gozo. Es inefectivo. Es decir, creo que he desgastado mucha saliva y mucho tiempo en la oración pidiendo que seas guardado de ese tipo de cosas. Sino por el contrario, que seamos guardados de nosotros mismos. Porque aunque no tengamos absolutamente nada, si nosotros estamos en una plena adoración y en una petición correcta, nosotros no seremos arrancados. Toda arma levantada en contra nuestra será inefectiva. Inefectiva. Y así ha sido, hermanos, a lo largo de la historia con los verdaderos creyentes. Mejor podríamos pedir, los hermanos que pastorean, Señor, dales la gracia que me has dado a mí. Ahí no hay nada de presunción, porque si todos los que servimos a Dios, a pesar de cualquier cosa, abandonos, traiciones, calumnias, ataques, cualquier cosa, hermanos, que todo podría escucharse con miseración, pero en realidad, si hemos soportado aún eso, Señor, dales lo que me has dado a mí para que ellos soporten también. Eso sería. Y no líbralos de esto, líbralos del otro, porque en realidad el Señor, hermanos, está hablando, líbralos del mal de otro mal, líbralos del maligno. Lo que el apóstol Pablo decía, hermanos, en su segunda carta que les comentaba a Timoteo, era que sea librado de la boca del león, que llegue a salvo al reino. ¿Cómo a salvo si tú eres salvo, apóstol? Que yo llegue dando testimonio de Jesús. Que ni la cárcel, ni el dolor, ni la vejez me haga temblar ante las amenazas. Que yo dé testimonio tuyo. Y después el apóstol Pablo decía, el Señor me libró, estuvo conmigo. O sea, dudaba en su carne, pero a la vez se acordaba que aquel que lo llamó a dar testimonio lo sostendría. Es decir, hermanos, que él estaba completamente confiado en que la obra era totalmente de Dios. Pero ¿estaba dando fruto Pablo o no, hermanos? En lugar de que se apartaran, más personas comenzaron a seguir a Jesús, no menos. Cuando apresan a Jesús, hermanos, los apóstoles corren y lo abandonan. Cuando apresan a Juan y a Pedro, los demás se quedan alabando a Dios, dando gloria a Dios por el milagro. Los encarcelaron. No importa, ¿no has visto lo que ha sucedido? ¿No has visto el cojo brincando? Ahora puedo ver lo que no veía, ahora puedo escuchar lo que no escuchaba. Ahora he entendido que a pesar que yo participé en la muerte de Jesús, Él me perdona. Hermano, imagínate que esto fuera verdad. Esto es verdad, amados.
Imagínate que pudieras comprender que el mismo Jesús al cual tú crucificaste por tus pecados es el mismo Jesús que te perdona de todos ellos. Diríamos, si esto fuera un cuento, imagínate donde fuera verdad, wow, fabuloso, le serviría con toda mi vida, lo alabaría, lo adoraría. Hermanos, si esto fuera un cuento, que no fuera verdad, diríamos, ¿cómo? El que mataron, Él mismo perdona y los invita a su reino a vivir por la eternidad. No, pues si yo fuera cualquiera de ellos, yo me entrego de por vida. Abandono mi vida, abandono todo. Hermanos, hay hombres, probablemente Pedro estaba casado con hijos. Por eso aprovecho para decirlo público. Es un error decir, es que tu primer ministerio es más importante en el contexto de que por mi familia yo me voy de las cosas de Dios. Es una tontería. ¿Por qué no viniste, hermano? Es que el primer ministerio es mi familia, entonces fuimos a la alberca, o fuimos a tal lugar el domingo, me fui a la playa. Es que el primer ministerio es mi familia. Qué locura tan idólatra, hermanos. Primer ministerio es mi familia, quiere decir que yo voy a esforzarme más que en cualquier otro lugar por llevar santidad a mi familia. Y que yo voy a encargarme en primer lugar de que mi familia anhele venir a la reunión de oración, al discipulado, al culto, que anhele servir, que anhele predicar. Familia, vámonos, basta de flojerita, ya vimos 6 películas y 4 telenovelas. Vámonos a predicar el evangelio, agarren tratados, vamos. Vamos, en lugar de comprar chicles y papitas y botanas y refrescos, vamos a invertirlos en imprimir tratados. Y vamos a tener un bonche de tratados. Mi niño tú das 100, mi niña tú das 20. Mi amor, tú con las señoras, oremos, vamos, yo voy a predicar. Vámonos, que es el culto de oración. Hacemos 5 horas de camino. Entonces emprendan, vámonos ya. Vámonos, es el culto del domingo. Levantémonos a las 5 de la mañana, porque vaya que la pestaña está pesada. Y no nos preparamos para este día. Eso es que en mi primer ministerio es mi familia, en donde yo me voy a enfocar más en las cosas de Dios como en ningún otro lugar. Eso significa, hermanos, para que no lo saquen de contexto, teniendo como excusa a la familia para faltar a las cosas de Dios. Que aunque no nos guste a todos, las cosas de Dios son en su iglesia, mis amados hermanos. Porque Él lo dio por cabeza. Gracias. Entonces, hermanos, podemos ver que suceden las cosas al revés. Aquí persiguen a alguien, huyen, no vuelve. A estos los perseguían y en lugar de huir se quedaban y se extendía el número de creyentes, hermanos. Más personas comienzan a seguir a Jesús, no menos. Y podemos ver que en el mundo occidental, hermanos, los cristianos con rareza enfrentan persecución, lo que te decía en un principio. En lugar de eso, hermanos, la persecución de la iglesia hoy en día es que Satanás nos ha atacado con la mundanalidad, con el orgullo, con el egoísmo, y con esas cosas, hermanos. Eso es lo que ha hecho en su mayoría Satanás con nosotros, hermanos. Atacarnos con cosas que no son importantes. Preocuparnos por cosas que no son trascendentes. Decía en la mañana, tener más temor de la salud de mi hijo física que de la salud espiritual. No podría dejar de alimentar a mi hijo un solo día, pero sí podría dejar las cosas de Dios 1 o 2 días. Esa es la persecución. Dice el siguiente texto, hermanos. Y les echaban mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. Imagina esta escena, hermano. Imagina literalmente, son los hombres poderosos y de pronto los sacan de la cárcel para exhibirlos en medio de todos como si fueran culpables. Como si hubiesen hecho algo malo, para exhibirlos en su error, para tratar de encontrar algo que pudiera hacer que se retractaran y que negaran a Jesús. Hermano, platicaba en León, la oración de los que van a ser martirizados, ¿sabes cuál es? Antes de morir, horas antes en la cárcel, Señor, no permitas que yo vaya a negarte.
Ya no es, Señor, que no me maten. Porque es ilógico que personas que han llegado hasta la cárcel por Jesús no quieran morir. Si están cansados por la persecución, si han dejado tantas cosas, si han padecido tanto por Jesús, lo que más quieren, ¿qué crees que es? Morir. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y ¿qué? Hermanos, analicen esa palabra que tanto se usa. Morir es ganancia. Cuando tú y yo huimos de la muerte todos los días y es el temor más grande que tenemos. Para el verdadero creyente que está padeciendo persecución, lo que quiere es morir y estar en la presencia del Señor que sirvió en la tierra por todos los días hasta la eternidad. Alguien decía, no queriendo que se suiciden. No estoy invitándolos a suicidarse, hermanos, porque obviamente no irías al reino de los cielos. Estoy invitando a morir, es lo que la Escritura enseña. Mueran aquí para que puedan vivir. ¿Recuerdan ese canto en la religión? Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Imagínense que fuera nuestro canto diario, hermanos. Pidamos a Dios en oración ayuda. Pidamos al Señor en oración aliento. Pidamos al Señor en oración perdón, hermanos. Perdón. Pidamos perdón porque mucho hemos robado de su gloria, de su tiempo, de lo que Él nos ha dado. Oremos al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude en nuestras debilidades. Es un Dios tan lleno de gracia, hermanos, que si tú y yo pedimos hoy, conforme a su voluntad, Él hará. Es un Dios tan lleno de amor y de misericordia que sin importar lo que hayas hecho, el tiempo que lo has hecho, sin importar tu rebeldía, sin importar tu vanidad, tu odio, sin importar cuál sea el pecado que hayas hecho hasta hoy, si tú hoy le pides perdón, arrepentido en verdad, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y por qué te recuerdo esto, hermanos? Porque yo estoy seguro que muchos en realidad no han invocado al Señor. Porque invocar en el contexto que está diciendo el profeta y Pedro, recordando eso, es para todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué lo invocaban ellos? ¿Por qué lo invocaban? Porque ellos sabían que Jesús había muerto en manos de ellos. Que ellos lo negaron como tú y como yo. Que ellos lo entregaron y lo cambiaron por unas monedas como tú y como yo. Que ellos lo mataron como tú y como yo. Y el pensar en eso los contristaba tan profundamente que invocaban al único que los podía ayudar. Ayúdame, Señor. Me he perdido en el mundo, me he perdido en la vanidad, me he perdido en el temor, me he perdido en el adulterio, en la fornicación, en el odio, en los celos, en la contienda, en la murmuración, en el chisme, en la envidia, en el egoísmo, en la avaricia, en la idolatría, a los míos, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia. Me he perdido, estoy distraído, Señor. Puede pasarte a ti, hermano. Puede pasarte, puedes darte cuenta hoy tú, por gracia de Dios, si en realidad estás firme en la fe o no. ¿Qué hablas? ¿Qué predicas? ¿Qué publicas aún en tus redes sociales? ¿Cuáles son tus pláticas con los incrédulos? ¿Cómo la pasas con ellos? Hermano, ¿qué tanto tiempo disipulas a tu familia? ¿Qué tanto tiempo exhortas a tus hijos en la disciplina y la amonestación? ¿Qué tanto eres capaz de servir a Dios aún en lugares en donde no te aman, en donde van a perseguirte? ¿Serías capaz, como dice la oración de Liena en los servidores en Siria? Hijo, dame a tu esposo, a tu esposa. ¿Qué, Señor? Entrégame a tu esposo. ¿Serías capaz? Hijo, entrégame a tu hija. La quiero conmigo. Señor, ¿serías capaz? Entendamos lo que significa el cristianismo. Si queremos comprender cómo es posible que ellos son perseguidos y no van atrás, sino siguen más cerca a donde hay persecución. ¿Por qué es, hermanos? Porque todo esto es real. Porque todo esto es verdad. Hermanos, y si esto no es falso y todo esto es verdad, ¿estamos viviendo conforme a la verdad, amados? ¿Estamos viviendo siendo honestos delante de Dios? ¿Estamos viendo, oyendo, hablando las cosas que diremos, que veremos, que escucharemos, que haremos delante del Señor Jesús físicamente? Si no es así, mi amado hermano, te ruego que recuerdes que por esos pequeños pecados, desde tu punto de vista, Jesús fue crucificado. Y que aunque Él fue crucificado por ti,
Él aún continúa lleno de gracia ofreciéndote perdón. Ofreciéndote perdón. Si tú estás debilitado y quieres ser más santo y no puedes, Él te ofrece ayuda, en su gracia te da lo suficiente. Si tú tienes deseos de perdonar a alguien que no has perdonado y no puedes, Él te recuerda que en su gracia es un mandamiento que tú puedes cumplir. Si estás asustado, nervioso por enfermedad, por la situación económica, por las cosas que suceden, o peor aún de todo, si estás tan frío que no te importa nada, pídele al Señor misericordia y gracia y Él responderá a tu oración. Eso es invocar el nombre de Jesús. Creo que en el nombre de Jesús habrá sanidad para mi alma. Creo que en el nombre de Jesús mis pensamientos serán renovados, mi corazón será refrescado. Creo en el nombre de Jesús que cualquier cosa es posible. Señor, ayúdame en mi debilidad. Aumenta mi fe, Señor. Y yo te aseguro que el Señor hoy te responderá. Vamos a dejar pendiente el estudio para el domingo, hermanos, y oremos a Dios. Padre amado Dios, en el nombre de Jesús. Señor, hoy invocamos tu nombre, bendito Rey. Señor, nos humillamos delante de ti, pues tú eres digno, Señor, de todo eso. Reconocemos nuestra culpa, Señor. Reconocemos nuestra cobardía. Reconocemos nuestro poco amor por los perdidos. Reconocemos, Señor amado, que nuestro cansancio y nuestros afanes son mucho más poderosos en nosotros que el llamado que tú has dado, Señor. Reconocemos, amado Señor, que necesitamos de ti, pues estamos perdidos. Nos humillamos delante de ti, amado Señor. Doblo mis rodillas, Señor, porque tú eres digno, eres el Rey, Señor de señores. Bendito Dios Todopoderoso, Señor. Yo estoy seguro que has dado oídos, amado Señor, para aquellos que por tu gracia, Señor, han recibido tu palabra y la creen, Señor, y que traerás tú hoy aquí, Señor, convicción de pecado, de arrepentimiento y de fe. Y aunque pasen los días y los días, Señor, y aparentemente las cosas siguen iguales, yo estoy seguro que por el poder de tu palabra y de tu evangelio, Señor, aunque no se me permita ver el fruto, Señor, tú lo verás, bendito Dios. Verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho, Señor. Señor, recuérdanos a todos que estas cosas son veraces, que la iglesia cristiana es lo único objeto de un verdadero amor de tu parte, Señor, por lo único que vendrás a recoger y llevar para la eternidad. Recuérdanos que no somos más nuestros, Señor, sino que fuimos comprados a precio de sangre. No permitas que la vergüenza, Señor, el cansancio, la incredulidad impida que mis hermanos y hermanas doblen sus rodillas delante de tu majestad, que levanten su voz en adoración, clamando a ti, Señor, y pidiendo misericordia y una llenura de tu Santo Espíritu, Señor. No permitas que pecados queden hoy escondidos sin ser expuestos, sino que hoy contristas, Señor, hoy contrista, Espíritu Santo, Señor, la pecaminosidad, y que en esta tarde sea confesada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levanta varones valientes, no temerosos. Levanta gobiernos, Señor, no feminizados, Señor, sino varoniles y esforzados, Señor. Amado Rey, Señor, amolda nuestras familias conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, Señor, forjada por sabiduría terrenal, en donde las mujeres gobiernan y los hombres son sus súbditos, Señor. En donde los niños, amados, Señor, hacen lo que quieren sin ser reprendidos. En donde los hermanos, amados, Señor, pueden pasar días y días, Señor, sin verse, sin hablarse, sin saber de ellos. ¿Cómo una iglesia puede ser fría, Señor, cuando tú, amado Dios, eres fuego consumidor? Ayuda, Señor bendito. Esta ayuda es necesaria, pues en nuestras manos es imposible, Señor. Hazlo hoy, bendito Rey. Da valor a aquellos que tienen el deseo de servir. Y dales el valor de callar a aquellos que quieran frenarlos. Porque es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Y también somos hombres nosotros, como para obedecernos antes que a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, porque la oración, Señor, conforme a tu voluntad, es escuchada y respondida. En Cristo es un sí y un amén.
Te damos la gloria en el nombre de Jesús.